recibí el país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado. No solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA, existía Rodrigo Franco y también otro grupo clandestino que, según se especula, el Escorpio y otros, el Batallón Patriota, etcétera, etcétera. Frente a esta situación, señor presidente, con el país desangrándose, 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas, 560 comisarías replegadas y las Fuerzas Armadas sin armas, enfrentándose ahí los problemas del Ecuador y Chile, y al mismo tiempo con este gravísimo problema del terrorismo. Como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza. El Perú avanza, señor presidente, porque hubo reformas dentro de un contexto de respeto a los derechos humanos y rescatando a los peruanos. Yo encontré el país a 13 millones de peruanos, a quienes conocía perfectamente en la sierra. Discriminado durante Acusado Fujimori, señor por favor. presidente, solamente 30 segundos. Perdón. 10 millones de peruanos. Aquí mando yo. En los pueblos jóvenes. Ya termino, señor. No, un momentito. Tiene usted que respetar las directivas del tribunal. Muchas gracias. Hemos sido sumamente amplios. Usted va a tener la oportunidad de responder todas las preguntas y luego al final hacer toda la exposición que tiene por conveniente. Sin embargo, este paso es sencillamente pronunciarse puntualmente acerca de los cargos. Yo le pido a usted por haberme dado esta oportunidad de exponer brevemente lo que va a ser mi defensa, que naturalmente será en base a pruebas y no en base a indicios, sospechas y presunciones. Se trata efectivamente de un hecho histórico, como lo dijo el representante del Ministerio Público, porque a raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal. Y estas fueron las palabras de Alberto Fujimori en el primer día de su juzgamiento. Nosotros las vamos a analizar en profundidad con Luis Vargas Valdivia en un instante, después de la pausa.